tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Amigas, una semanita más, encantados de la vida de compartir un montón de historias positivas y que incluimos en Altavoz. Hoy viernes 26 de octubre lo volvemos a activar. Precisamente para hablar sobre una jornada, lo podemos definir así, en conmemoración del Día Mundial de la Biblioteca, que como siempre se celebra aquí en nuestro término municipal, desde el pasado lunes hasta hoy viernes, con actividades interesantes que van desde presentación de libros, charlas que giran sobre la temática de los libros malditos. Sabremos mucho sobre ello y sobre todo por qué han sido perseguidos y de qué manera a lo largo de la historia. Y un pilar importante en cuanto a todas y cada una de estas actividades que yo menciono es precisamente nuestro invitado de hoy, que es Juan Carlos Saavedra, escritor. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas. Muy bien y contento de estar aquí en Mogán. Para nosotros es un placer Gracias. tenerte aquí con nosotros para hablar largo y tendido sobre tu carrera, sobre tus 3 libros. Y decimos 3 porque este último, como se suele decir, está acabadito de sacar del horno, de la imprenta. Sí, efectivamente, se presentará esta noche aquí en la Biblioteca Pública de Arguineguín y espero que tenga la aceptación que tuvieron los anteriores. Desde luego que sí, porque lo cierto es que han funcionado francamente bien. Tú me decías que te mostrabas contentísimo, eso por descontado, pero también sorprendido, ¿eh? Bastante sorprendido. De todas formas, hay una pequeña anécdota que me gustaría comentar. Mi primera obra, que se llama El misterio de las afortunadas, lo trabajó el Instituto en Arguineguín y los chicos parece que les gustó, o a mí me dijeron que les había gustado, y entonces cuando vine a visitarlos para comentar sobre el libro, me comentaron que no había ningún libro así ambientado que se relacionara con Mogán. Y entonces el segundo, La conspiración de los 3 dragos, pues en honor a lo que ellos me dijeron, la trama termina en el puerto de Mogán. Fue un hecho curioso, con lo cual estaré siempre vinculado a este municipio, porque fue una petición de ellos. Ya cuando fui con el segundo libro me lo agradecieron y quieras o no, es un dato importante, emotivo, el terminar aquí uno de mis libros. Y es interesante lo que apunta. Parece que Juan Carlos está reactivando el interés por la lectura. Trabajar con centros escolares es prioritario para ello. Comentaba en cierta ocasión Joaquín Sabina que parece que sobre el contexto de la biblioteca, hablamos del Día Mundial, están despobladas las bibliotecas y están completamente llenos los gimnasios. Yo no sé cómo va esto, con todos mis respetos, hacia gente que hace deporte, que es muy sano también, pero también el tratar de ejercitar la mente leyendo y adquiriendo esa cultura, no sé, un compendio entre las dos sería lo más interesante. Hombre, una de las consecuencias que está teniendo la crisis es que se están disparando los préstamos en las bibliotecas públicas. Se está notando una vuelta de lo que serían las personas a usar ese recurso. Es más, yo creo que ya el que dice que no lee porque es cuestión de precio es una excusa como otra cualquiera. Afortunadamente existen bibliotecas donde de forma gratuita se puede acceder, llevarse uno de los libros para su casa y leerlos sin problema. Y, por ejemplo, aquí en Mogán, que existe la biblioteca tanto arriba, en el pueblo Casco, como aquí abajo en Arguineguín, que ofrecen por 0 euros un mundo inmenso de información, de literatura, de lo que quieran. Hay incluso muchos otros temas. Biblioteca también. Hay biblioteca, existen, y todo gratis, sin costo, con lo cual yo creo que se está volviendo la lectura, pero la lectura de la biblioteca en esta época de crisis. Y sigue creciendo, sigue evolucionando. ¿Qué tal en el mercado la incursión del libro electrónico? Mira, yo tengo todavía mis reticencias en lo que sería la piratería, me explico. Yo creo que el libro electrónico ha llegado con mucho sonido, mucho bombo, pero que en realidad todavía está por definir. Yo estoy pendiente, creo que la definición total la va a hacer Google cuando establezca cómo va a ser su sistema de préstamo de libros. Me explico, hay un montón de plataformas que venden libros electrónicos, pero tú tienes que descargártela y hacerte usuario. Sin embargo, ya todos los móviles que se compren con el sistema Android o todos los ordenadores que te vengan con el Chrome, el sistema de navegación, te van a venir conectados a la biblioteca Google. Entonces yo creo que estamos a la espera de ver cómo evoluciona. Sé que el Ministerio de Educación tiene un proyecto también para fomentar lo que es el préstamo digital de libros, está trabajando en ello. Solo le falta asegurar la cuestión de que cuando tú te descargas un libro, pues tengas un periodo de lectura y luego ya no puedas seguir usando ese archivo. Claro. En definitiva, viene apostando fuerte lo que todavía está pendiente de unos flecos. Uno, la plataforma que se imponga, y otro, el sistema de lectura, lo que es el libro electrónico. Y además hay algunas personas que tienen cierta reticencia
acerca de los efectos negativos, incluso que puede tener para la visión y demás. Es que estamos confundiendo alguna cosa, por ejemplo, con los lectores más tradicionales, como es el iPad, como son, claro, que son fosforescentes, que queman la vista. Está el libro electrónico, que es el de tinta electrónica, que se llama, que no cansa. Entonces todavía siguen siendo caros. Se habla del próximo, en la feria ahora que hay en Frankfurt, en Alemania, se presentaron ya libros, lectores de libros electrónicos por 9 euros, que lo que están intentando es captar al lector. O sea que es un mundo, no me atrevo a decir cómo va a evolucionar, está ahí y hay que irlo mirando. Los escritores creemos que tenemos que irlo mirando de reojo a ver cómo evoluciona. ¿Y es tan atractivo? ¿Es más cómodo el seguir una lectura a través de este tipo de dispositivos? Más cómodo no es, pero va a pasar lo mismo que pasó también cuando se instauró lo que era en el iPod, que tenía 5.000 canciones, 10.000 canciones que tú nunca vas a escuchar. Pero es el afán que tenemos a veces los humanos. Tengo en un lector electrónico 5.000 libros. Mira, ¿y para qué? ¿Cuánto te has leído? ¿Cuánto te has leído? Esa sería la pregunta. Yo creo que es cómodo si el formato, como yo les decía, de la tinta electrónica, es cómodo a lo mejor estar en una recepción esperando, te sacas tu aparatito y lo lees. Claro. Tiene esa comodidad de tener varios libros e ir pasando. Pero yo creo que donde esté el libro, el olor del libro, el tacto del libro en papel, todavía... Es que sigue existiendo ese romanticismo, ¿no? Sí, yo creo que de todas formas, el tacto es el tenerlo. La página, incluso el olor identificativo de cada libro, ¿no? Cuando uno se pone a ver a barruntar, si el libro en papel desaparecerá, yo creo que va a desaparecer cuando los niños empiecen a leer en formato electrónico. O sea, un niño que con 6, 7 años se acerca a los libros en papel, va a estar enganchado al papel siempre. Yo creo que cuando un niño ya de 3 o 4 años, su primer acercamiento a la lectura sea con un aparato electrónico, entonces ya es cuando empezará a menguar los libros. Porque el que ha leído libros en papel y ha pasado luego al formato electrónico no tiene comparación ninguna. ¿Y tú qué pensarías en el caso de que en cierta ocasión observaras alguna de tus obras en formato electrónico? Hombre, yo es una cosa que he valorado, pero hay otra cosa que es importante, que es los escritores tenemos la mala costumbre, también como los periodistas, de comer 3 veces al día, de echarle gasolina al coche, y entonces tenemos que vivir de algo. Entonces el tema de lo que es el formato electrónico, que es muy fácil de copiar. No es entrar por el aro, pero sí adaptarte a los tiempos. Sí, es adaptarte, es buscar un equilibrio. Por ejemplo, yo he hecho algunos textos míos de difusión gratuita en internet, con la sensación, con la intención de que alguien lo conozca y me conozca como autor. O sea, yo creo que puede captar, se puede mantener un equilibrio. Y hay plataformas que invitan a entrar. Pero lo que te decía antes es un tema inmaduro. Por ejemplo, está Amazon, donde tú puedes encontrar millones de libros que cualquier persona puede entrar, puedes subir sin calidad o con calidad. Entonces, claro, ante tanta información es muy difícil posicionarse todavía. Yo, en resumidas cuentas, el libro electrónico está ahí, con el tiempo se impondrá y hay que estar observando a ver cómo va a evolucionar. Pero, por ejemplo, yo soy más partidario de una inclusión del libro electrónico en el libro de texto, el libro escolar. Yo creo que sería más factible acabamos de empezar el curso escolar y los gastos de la familia es brutal en un montón de libros. Yo creo que ahí el formato electrónico, que tú tengas un lector donde puedas acceder al de ciencias, al de matemáticas, yo creo que puede ser mucho mejor que el libro de lectura por placer. Había una idea. El anterior gobierno pretendía implantar este sistema. Al final se quedó en tierra de nadie, por la famosa crisis. Que también en el tema cultural pues pero sí es cierto que otros muchos países a nivel europeo, sobre todo en el norte de Europa, este tipo de iniciativas y esta evolución tecnológica es mucho mayor. Nosotros siempre vamos un poco rezagados, vamos siempre un poco más rezagados. Como en todo. Como en todo, pero yo creo que en este caso llegará un momento que tendremos que ponernos al día si queremos seguir siendo competitivos. Claro que sí. Oye, a nivel personal, Juan Carlos, ¿cómo comienza tu historia, tu relación directa con los libros de toda la vida, me imagino, pero a la hora de hacer tus primeros pinitos en creación literaria? Mira, todo empezó por un amor a la tierra, me explico. Yo desde pequeñito he valorado que vivo en unas islas maravillosas, tenemos una cultura maravillosa, que no es ni mejor ni peor que otras culturas, simplemente la nuestra, tenemos que cuidarla, protegerla. Y entonces en diferentes ámbitos de actuaciones culturales que intenté meterme siempre acababa en la canariedad. Entonces cuando empecé a escribir libros, en estos 3 libros, el que se presenta este viernes, he intentado mostrar ese aspecto mío. Mis libros, por ejemplo, están ambientados en Canarias, están escritos en canario. O sea, los personajes cuando están en un parque se llama uno y dice ven aquí, no le dice venid acá y cosas así. Y luego también intenta mostrar nuestra historia, nuestra idiosincrasia, pero de forma atractiva, amena, que la gente le guste la historia y pueda en un momento determinado gustarle desprendiéndola del lugar donde están. O sea, mi idea es hacer libros escritos en canario, ambientados en canario
y donde de refilón el que lo lea puede decir me entretuvo y además descubrí algún aspecto de nuestra historia que me gustó. O sea, casi es una militancia cultural más que literaria en ese sentido. No, me está viniendo ahora a la cabeza Pancho Guerra, por ejemplo. Por ejemplo, tanto tiempo fuera, pero, ¿no? ¿sí? Y además nunca cambió ese chip, y de ahí que nos ha dejado esos grandes personajes. No te digo, yo por ejemplo en mis libros tengo anécdotas curiosas, por ejemplo el primero, que una editorial que hizo en su momento grande, me decía, mira, lo podemos publicar, pero tienes que hacer unas correcciones. Le digo, mira, ¿cuál? Mira, cuando los chicos en Las Palmas de Gran Canaria quedan en el teatro, tienes que especificar cuál es el teatro. Decía, mira, no, perdona, si tú estás en Las Palmas, quedas en el teatro, estás quedando en el Pérez Galdós, no, aunque exista el Cuyas. Claro. Entonces les chocaba. O el auditorio, o otro tipo de aforo. Claro, existen ya palabras dadas, pero los niños cogían la guagua, mira, es que yo soy así, yo escribo como y quizás el éxito, entre comillas, de los lectores puede ser eso, el verse retratado. No es lo mismo, por ejemplo, tú leer una historia de acción en el que existe persecución, disparo, y decir que está ambientada en el puerto de Mogán, porque el que quieras o no ha estado, y cuando estás leyendo te imaginas el puerto de Mogán, te imaginas las pinturas de las casas, y luego ya pones tú los personajes. Y no se debe de cambiar, al margen de que pueda ir dirigido a un público internacional. General, internacional, claro. No estrictamente canario, porque ellos también tienen la opción de conocer algo más sobre nosotros. Por supuesto. Y yo lo que sí, por ejemplo, en mi apuesta en los libros, siempre ha estado poner historias reales. Por ejemplo, El misterio de las afortunadas narra una cosa curiosa, que es que en la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria existen esvásticas en las piedras, y la gente las descubre. Y, por ejemplo, en el último, en el que presentaste este viernes, El ocaso del Sol Negro, que arranca muy cerca de aquí, en lo que sería la playa de San Agustín y la playa de las Purras, y luego se desarrolla en Fataga. O sea, yo creo que eso de poner una situación internacional de persecución, de misterio, en un ambiente nuestro, ayuda. Porque los canarios muchas veces, una cosa que yo he notado, estamos a lo mejor un chico joven leyendo un libro de alguien que quedó en el Parque del Retiro, en Madrid, para hacer algo. Si tú no has estado en el Retiro, claro, tu imaginación son dos personajes y una nebulosa. Pero si yo digo que los chiquillos están en Las Palmas, por ejemplo, en la calle Triana paseando, o están en la Plaza Santa Ana, el que quiera o no, lo ha visto que sean fotos de nuestra gente. Y esa es mi pretensión. Por eso te decías que más que literatura, es una militancia, entre comillas, de la canariedad, de lo que sería nuestro reivindicar. Ahora mismo, por ejemplo, con todo lo que es la Halloween mismo, reivindicar un poco la cultura de los finados. Hoy, esta mañana tocábamos ese tema, y me parece fantástico y respetable. El hecho es que en otros países, prioritariamente esas jóvenes, de Inglaterra, de los Estados Unidos, pues tengan esa tradición, pero nosotros debemos de respetar y debemos de tirar para adelante con lo nuestro, ¿no? Porque claro, pero de otra forma se va a terminar perdiendo. La idea es, por ejemplo, en los centros escolares que se está trabajando, que se trabaje en el aula de inglés como parte de la cultura del idioma que estás estudiando. Pero el acto oficial debería estar más relacionado con nuestra cultura. Y le ha ganado la partida, ¿eh? No, la ha ganado años, por goleada. Ahí tenemos la televisión. Es que incluso yo creo que está en riesgo nuestro hablar por los dibujos animados que están viendo los chiquillos. Claro. Yo me acuerdo cuando surgió la famosa televisión autonómica, que se reivindicó, me acuerdo, hubo gente que comentaba de doblar las películas en Canarios, que fue media risa, incluso me acuerdo de Segundo Almeida, que hacía una militancia, y ahora los chiquillos ven los dibujos animados y uno está en un parque. Escuchado, niños, vosotros lo haréis. Sí, cositas así que nos sorprenden. Perfecto, no. Ni mucho menos hablamos de términos incorrectos, pero... pero es mantener el canario nuestro. Yo creo que estamos en peligro cultural por una globalización malentendida. Yo entiendo una globalización si el americano accede a mi cultura y yo accedo a la de él. Pero lo que estamos haciendo es una americanización de la cultura, totalmente, cogiendo todo lo que son tradiciones y perdiendo lo nuestro. Y yo creo que se puede ser canario y hablar bien, ¿eh? Sí, con todo mi respeto al resto de comunidades autónomas, al margen de que por ahí digan que decimos muyayo, no sé dónde lo escuchan, pero bueno. Es coger una enciclopedia, sí, por ejemplo, es coger una enciclopedia y buscar canario, variante del español que se habla en las Islas Canarias, y aquí estamos. Y gusta, a nivel península gusta, cuando te escuchan hablando y dicen, ¿y dónde eres? De Canarias, qué bueno. Es un tema que yo creo que hay que mantenerlo. Por eso, por ejemplo, a mí me gusta lo que se está haciendo en Mogán, una actividad para recordar incluso las tradiciones, lo que era la predicción del tiempo que se han preparado en noviembre. O sea, que me gustan esas iniciativas porque las tradiciones. Sí, que las cabañuelas estas, que era el tema de cómo adivinaban ellos. Aquí estará, un Horacio Dorta. Sí. Esas son actividades que yo creo que mantienen viva nuestra tradición. Y te digo lo que te comentaba al principio, no es que yo me considere que la cultura nuestra sea mejor o peor que la de los demás, es la nuestra.
Y por eso hay que conocerla. Y también conocerla. Respetarla y quererla. Sí, y conocerla de los demás. ¿Sabes? Yo ya conozco gente que viene aquí un mes y conoce sitios recónditos de la isla, que a lo mejor yo, que llevo aquí más de 40 años viviendo toda mi vida, no los conozco. Entonces hay que reivindicar un poco, pero sin perder el norte. Te decía, por ejemplo, en mis libros trato temas de Canarias, pero buscando que sea ameno, que sea un libro que a la gente guste. Y sobre todo cuando estos han entrado en los centros escolares, sin ser mi intención, en una lucha mía por fomentar la lectura. Por ejemplo, cogen a los chicos, le dan el Quijote y le dicen, mira, tiene que gustarte, es una obra de arte. Pero a un colegio tú no lo coges, le pones una ópera y dice, tiene que gustarte porque es arte. Entonces quizás deberíamos plantearnos cómo estamos fomentando la lectura. A la hora de vender el producto, ¿verdad? Hacerlo más atractivo. Hacerlo atractivo. Adaptado a edades. Yo comprendo que un chico joven, a lo mejor de 16 años, salga del cine en 3D la película Avatar. Luego lo sientas, le das un libro de unos pastores cuidando unas cabritas en una cueva y hay una desconexión absoluta. Por eso digo, en mis libros yo intento meter pendrive, wifi, lo que es el mundo actual, que es el mundo que... Vocabulario actualizado. Sí, es ofrecer al lector el mundo actual, pero con una trama de ficción, que es la que tengo que poner yo como escritor. ¿Y de qué conocimientos, de qué historias te nutres? Me imagino que roza la realidad también con el mito, en torno a eso, siempre en el filo de la navaja. En el filo de la navaja. De buscar cositas, ¿no? Sí, por ejemplo, en el último libro, que se presenta este viernes, hablamos un poco de la presencia nazi en Canarias, buscando cuestiones esotéricas, pero desde el punto de vista histórico, de las expediciones que ellos lanzaron aquí. ¿Toca Fuerteventura, entonces, me imagino? No, y también Gran Canaria. En Gran Canaria, no desvelo nada, pero lo que decía, que aparte en San Agustín, de que los alemanes estuvieron aquí porque pensaban que nosotros éramos descendientes de la raza aria, igual que ellos, porque les chocó encontrar momias rubias. Y cualquiera que nos esté viendo, que entre en cualquier libro a buscar, los primeros estudios sobre los aborígenes canarios fueron hechos todos por alemanes, porque estaban buscando esa raza. En el primero, El misterio de las afortunadas, trato, por ejemplo, la vinculación con el posible mundo de los templarios de nuestras islas, con fundamento, la aparición de la Virgen de Candelaria, una Virgen de tez morena, que aparece, que ellos lo hicieron por toda Europa, porque ellos adoraban a la Madre Tierra. Aparece cuando estaba por aquí Jean de Bettencourt, un francés, que para venir a conquistar Lanzarote va a pedir ayuda al rey de España, no al rey de Francia, que era su rey. Cositas así que voy soltando y luego construyo una historia de ficción actual sobre ella. En el segundo, La conspiración de los tres dragos, trato, por ejemplo, lo que es los tres dragos, decían que en la Virgen donde apareció el Pino, donde apareció la Virgen del Pino, habían tres dragos que habían crecido. Entonces yo ahí reivindico, por ejemplo, la figura de Teror como un lugar de culto desde hace más de 3000 años, que antes de la aparición de la Virgen, pues ya íbamos allí a venerar el pino sagrado de los primeros canarios. Y como te decía, el último, el ocaso del Sol Negro, aborda un poco lo que serían las investigaciones nazis en Canarias. Pero siempre hay una parte... Cuando escribo un libro intento que nadie me pueda decir, Juan Carlos, te he cogido un renuncio porque este dato histórico que tú usas es mentira. Mitad ficción, mitad realidad. Claro, lo que construye una historia de ficción, pero con ladrillos reales, ladrillos reales que a la gente le sorprende. Por ejemplo, cuando arranca este libro, la gente que lo lee, el tercero, dice, pero en verdad pasó en San Agustín, en la playa de la Purras, eso en el año 40 y pico, que sí, y van a buscarlo en internet y lo encuentran. Entonces, o sea que aquí hay un trabajo serio de estudio, habrás tenido que tirar mucho archivo, ¿no? Sí, se trata de buscar cosas que puedan ser historias. Es lo que yo decía, yo los llamo medio en serio y medio en broma, los libros del día después. Que tú cuando te los cierres digas, bueno, ¿y de esto que me está contando Juan Carlos? ¿Qué hay de cierto y qué hay de ficción? Deja intentar averiguarlo, a ver. Y que la gente se coma un poquito el coco y empiece a averiguar. Yo sé, me consta gente que hizo la prueba con este último libro, que sale referencia a un artículo del periódico El País, que ellos publicaron también de un posible viaje en Asia, Canarias, que sale reflejado. Y gente que ha ido a internet a buscar el recorte, a ver si es verdad o yo me lo inventé. Pero digo, hay un fundamento también de invitación a que la gente después, cuando lo cierre, se plantee si han gustado o no. Como ejemplo, te puedo comentar lo que decíamos, que el Instituto de Arguineguín es uno que va a trabajar mis 3 libros durante el curso. Para mí es un honor y venir aquí es un orgullo porque estás... y además, ves cómo la gente evoluciona. Te leen el primero, en el curso siguiente el segundo y luego el tercero. Para finalizar la lectura, claro, y cuando te llamarán... Sí, es asombroso. Incluso me han pedido varias veces que haga un último libro de los mismos personajes, pero mucho más grande, denso. Y lo hemos pensado también ofrecérselo. Pero digo, yo disfruto cuando alguien te lee el libro y se queda con el gusanillo
de seguir leyendo. Y los libros dan satisfacciones, quizás no económicas, pero a mí, por ejemplo, me gustaría contar un caso en Santa Lucía, el Centro de Educación de Adultos. Trabajó mi primer libro, se me acerca una señora de 60 años y dice: Juan Carlos, tu libro me encantó, fue el primer libro que me he leído en mi vida. O sea, yo me voy para mi casa diciendo, misión cumplida. No ha leído a Góngora, a Quevedo, sí, pero el primer libro que ha leído es mío. Sí, que ojalá lo descubra después a Góngora y Quevedo. Sí, por supuesto. Son las satisfacciones que te pueden dar cuando uno está en estos caminos por algo más que venta, sino hoy, bueno, el otro día que estuve aquí con los libros malditos, que es otra cosa que he hecho aquí en Mogán, con la Concejalía de Cultura para esta semana de lo que es el Día de la Biblioteca. Que afortunadamente ninguna de tus obras de momento están calificadas como malditas. Todavía ninguna, ¿no? La segunda fue mal vista por gente muy religiosa, por lo que te comentamos, no digo más. Por gente muy afín, con la iglesia hemos topado, pero ha gustado incluso gente vinculada a la iglesia que me ha dicho: mira, lo que tú estás planteando puede ser, puede haber existido. Y el tema de los libros malditos también, que se ha podido ver durante toda la semana en Arguineguín, fue otra apuesta mía por llevar a gente a la biblioteca, lo que decíamos. El tema del misterio... Es atractivo y a la vez algo de miedo, ¿no? Sí, el título, libros malditos. Pero son temas que gustan y a la gente, por ejemplo... Como te puedo decir como anécdota, que el programa de Iker Jiménez, ¿El de 4? Donde más descargas tienes en Canarias. Somos unos fans de... Es una tierra de misterio. Sí, una tierra de misterio. Y yo siempre he dicho que si hubiera una liga de fútbol de países con misterio, nosotros estaríamos en primera división de los primeros. Porque cualquier misterio del planeta que tú quieras tocar, los ovnis,